creo que importante es tener esa empatía con el jugador y ser fiel a uno mismo, no impostar nada, no mentir, porque al final el jugador que convive contigo te cala. Tú no eres así. Veo a menudo, ¿no? Sobre todo desde hace años que se televisan los tiempos muertos, pues algunos entrenadores también profesionales que montan unos teatrillos lamentables. Y es que se ve desde fuera. Y si lo vemos nosotros, que no estamos dentro del grupo, ¿cómo no lo va a ver un jugador que convive 5 o 6 días por semana con ese entrenador y que en el momento en el que estás arrodillándote, enseñando la pizarra con la cámara encima, sabe que estás iniciando un teatrillo? Y ahí pierdes al grupo. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Bienvenido, Fran Fermoso, y un placer para mí pues, que estés estrenando la 4ª temporada de Psych and Roll, y obviamente muchas gracias por tu disponibilidad. Nada, un placer, Javi. Una propuesta interesante. Suelen llegar ahí propuestas de entrevistas, pero creo que esta va a ser diferente. ¿Quién es Fran Fermoso fuera del baloncesto? Hostia, macho, qué preguntas tan directas. Sí, señor, me gustan. Pues una persona creo que intenta ser bastante sociable. Me gusta estar rodeado de gente, a veces demasiado, ¿no? Porque la vida nos atropella o nos dejamos atropellar por la vida, ¿no? Con actividades, quedadas y pocos momentos para la reflexión y la soledad. Pero es verdad que disfruto mucho de estar con gente, con amigos, que no es fácil siempre bueno, pues ya con un niño que tengo y bueno, pues con mi trabajo y sobre todo pues con mi chica y con mi niño pequeño y bueno, pues la familia. La verdad es que me considero una persona familiar y sociable. Me gusta reírme mucho, me gusta pasármelo bien, me gusta disfrutar del momento y ya está. Y creo que la vida está para disfrutar y hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz, básicamente, eso intento. ¿Tuvo que haber esa extraversión, esa personalidad extrovertida con que te lanzara a contar historias y a narrar deporte? Hombre, seguro. También tiene que ver con que mi padre tiene esa personalidad, la he heredado de él, ¿no? Mi padre, bueno, hombre de negocios, con alma de vendedor y al final lo que yo hago es vender también, ¿no? Uh-huh. Vendo otra cosa, ¿no? Vendo historias o vendo baloncesto, pero también vendemos, ¿no? Y sí, seguro. Obviamente, deportista frustrado, como somos todos los periodistas deportivos, y el que no lo reconozca miente. Y una vez que ni el físico ni el talento te da para jugar al baloncesto profesionalmente, ni de cerca, pues me fui dando cuenta que mi pasión era comunicar. Y si encima podía comunicar baloncesto, pues ya era lo ideal. Con el peaje a pagar, que es que cuando no está clara la frontera entre el trabajo y el hobby, pues nunca sabes cuánto tiempo trabajas al día o a la semana. Eso, aunque es una bendición, es un problema también. Eso lo hablo yo mucho con los deportistas, con los que trabajo. De hecho, la primera pregunta del podcast no es aleatoria. De hecho, es de mis primeras preguntas cuando empiezo a trabajar con alguien, que es ¿qué te define más allá de una pelota y de una pista? Todo esto me vino de un famoso titular del Haya Palau, que no sé si recordarás, que decía algo así como meto pelotas por un aro, pero ¿qué aporto al mundo? ¿no? Y a mí eso Sí, hace un par de años, sí. Sí, y estaba yo empezando a desarrollarme en el mundo de la psicología y tal, y eso a mí me impactó mucho. Yo también, por esa época, era jugador profesional también, y dije, hostia, me parece que da de lleno y toca hueso, y creo que precisamente una profesión tan poética como es el baloncesto, entendida de todas sus aristas, la comunicación, el jugador, el entrenador, te pone muy difícil lo que tú acabas de comentar, que es el discernir entre cuánto es un hobby o cuánto de mi profesión lo estoy haciendo por disfrute, pero aún así cómo me expongo
a esa incomodidad de poner mis propios límites? ¿Cómo te encargas tú de eso y desde tu experiencia, cómo también te lo intentas gestionar? Y la parte que me imagino que tendrán, que bueno, nosotros también lo sentimos, pero entiendo que desde el caso de un periodista, perdón, de un deportista profesional será mucho más acusado, que es el sentir que estás obligado a disfrutar de tu profesión porque tienes que ser un privilegiado de cara a la sociedad y los privilegiados no pueden sentir momentos de ¿qué hago yo metiendo pelotitas en un aro? ¿Por qué me dedico a esto? Estos viajes, ¿me merece la pena? Aunque mi cuenta bancaria, pues sí que lo reciba esa compensación. Espera que quito el WhatsApp porque si no te va a estar saltando ahí. Ya está. Tranquilo. Bueno, en menor medida también yo me siento un privilegiado y seguro que de cara a muchos lo soy porque así lo siento, pero también los que disfrutamos de nuestra profesión también tenemos derecho a ver un poco esas aristas más oscuras de falta de tiempo, de viajes en domingo cuando una familia normal disfruta de un domingo soleado, pues nosotros estamos en un avión yéndote a Gran Canaria. ¡Ah, qué cabrón! ¿Te vas a Gran Canaria? Sí, te vas a Gran Canaria a coger un avión para estar 1 hora y media en un hotel, comer con los compañeros, a maquillarte, a arreglarte, te preparas el partido antes y en el avión a veces en un Iberia Express donde tienes que entrar de lado para estar ahí. ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? Vas al partido y después haces el programa y te da tiempo a tomar algo, pero ya enseguida al día siguiente de vuelta para seguir tu rutina. No es que te vayas a las Canarias a la playa. Y eso pues no se ve, o no se ve lo que cuesta también un poco y cómo te afecta a tu biorritmo el tener 2 madrugadas en NBA. E insisto, me considero un privilegiado y disfruto narrando NBA. Y aquí me tienes con una camiseta de Lauri Markkanen. Me considero un fricazo de esto con ningún sentido despectivo ni connotativo negativo, porque ser un fricazo de algo es ser un apasionado de algo. Pero tiene esa parte de que, claro, dónde empieza tu vida y dónde empieza tu trabajo y dónde acaba uno y dónde acaba el otro. Y bueno, pues intento de la manera más natural posible que convivan ambas, porque no puedes separarlo. Este año yo voy a narrar ACB y NBA, yo no voy a narrar Euroliga. Pues cuando esté viendo el Baskonia contra el Real Madrid el viernes, en mi casa, ¿estoy trabajando o estoy disfrutando del básquet como aficionado? Pues las dos cosas, porque eres las dos cosas tú. ¿Cómo separas tu afán de mejora, por ejemplo, cuando estás viendo un partido por puro ocio? ¿Te vienen esos pensamientos a veces intrusivos de comentarios que tú dirías o un poco ese condicionamiento de pulsar el interruptor y ya ponerte en modo narrador? No desde el juicio de tus propios compañeros, que entiendo que eso será bastante más sencillo aterrizarlo porque al final tú eres el que mejor debe de entender que esto es una percepción totalmente subjetiva del hecho de valorar si te gusta más un comunicador u otro, pero esa parte instintiva de tu propio trabajo, ¿cómo la maceras, cómo la buscas aterrizar? Entiendo que a veces es complicado. Sí, no es sencillo, pero no solo con básquet. O a mí me pasa, como apasionado de la comunicación, yo estoy viendo un telediario y me estoy fijando en cómo comunica Sandra Golpe de Antena 3. No me interesa la información meteorológica, pero veo a Roberto Brasero y me parece un auténtico fenómeno comunicando. Y probablemente acaba su sección y ni me he enterado de si va a llover en Madrid mañana o no, porque estoy pendiente de sus gestos, de su pasión comunicando, de su movimiento en el plató, de cómo se adueña del escenario, de su gesticulación, de su manera de expresar, de su musicalidad, de tantas y tantas cosas en las que me fijo en los buenos comunicadores, como es el caso de Roberto Brasero. Y en el caso del básquet, pues igual, me siento con la intención de verlo como espectador, pero claro que aprendes de otros narradores, para bien y para mal, como tú decías, desde un prisma completamente subjetivo de lo que yo puedo considerar que está bien o está menos bien como narrador. Pero bueno, ya convivo con ello. No te culpas tampoco, ¿no? No, entiendo que es normal. Entiendo que un matemático pues también verá números por todas partes, ¿no? Pues yo veo comunicación por todas partes, no solo baloncesto. Y aún así disfruto de ello. Pero es verdad, otra parte mala de esta privilegiada profesión es que yo hace tiempo que ya perdí cualquier tipo de romanticismo por el deporte.
yo era pequeño y como le pasará a tanta gente ya en vida adulta, bueno, pues sus deportistas favoritos siguen siendo sus ídolos. Yo no tengo ídolos deportistas porque ya lo has normalizado, ¿sabes? Pues comenté el pasado mes de junio con Pau Gasol, que para otros pues sería, hostia, yo estaría con mi ídolo ahí comentando, pero ya forma parte de tu trabajo, le ves como un compañero. Y eso, pues que tiene muchas cosas positivas, pues tiene un poco esa pérdida de romanticismo de, joder, pues he perdido esa visión que tenía romántica del baloncesto que tenía de pequeño, pero es que forma parte de tu día a día. Tienes a Anthony Daimiel, para mí Daimiel pues ha sido siempre mi gran referencia periodística, lo sigue siendo, aunque conviva con él codo con codo en una retransmisión, pero hay que entender que ya no me salga de dentro pedirle una foto. Oye, Anthony, nos hacemos una foto cada vez que te vea. Pues no, ya le tengo pues como amigo y como compañero, aunque siga siendo mi gran referencia periodística. Estaba hablando de ídolos y se me venía a la cabeza un tuit que pusiste sobre Daimiel no sé hace cuánto salió el tuit, pero hablabas de que uno de tus primeros trabajos en la universidad fue entrevistarlo a él. En la fecha del tuit ponía hace 18 años. Y Sí, justo sí. coincidía que eras compañero y en cuanto lo has dicho, digo, me la he dejado votando. Sí, creo que hasta puse ahí el titular de la entrevista, me suena a ver, porque lo encontré ahí un fragmento ahí de la entrevista que le hice para la universidad, típico trabajo de universidad que en periodismo te piden de entrevista a otro periodista. Pues a quién iba a querer yo entrevistar más que a Anthony Daimiel. Entonces, a través de un amigo común, pues accedió, me llamó por teléfono, me citó ahí en el Starbucks de Plaza España, en Madrid, ahí en la Plaza de los Cubos, me invitó, pero sobre todo me invitó a su tiempo, porque Claro. estuvimos 2 horas de charleta, donde la entrevista sería 45 minutos y casi otra hora y pico más de charla súper agradable, porque es lo que define al personaje. Creo que Anthony es, además de un profesional excepcional, un fenómeno como persona. Doy fe porque abrió la tercera temporada, estuvo aquí en el episodio 30 y para mí fue una experiencia totalmente distinta a todo lo que había podido vivir y era pues el hecho de ver a alguien que te había alegrado tantas noches y tantas mañanas de poco sueño, pues verlo ahí hablando contigo, la verdad es que fue un antes y un después. Fran, ¿cómo mejora un periodista? ¿Cómo trabaja el rendimiento un comunicador o cómo lo haces tú en este caso? Bueno, yo me fijo mucho, como te decía, en lo que hacen otros comunicadores, otros narradores, pero otros comunicadores de otros ámbitos, no solo de televisión, también escucho radio y bueno, pues hoy también me fijo, yo qué sé, voy a una charla de un entrenador y no solo porque de yo charlas de comunicación y de cómo hablar en público, sino a veces encuentras grandes comunicadores que no se dedican profesionalmente a la comunicación, simplemente pues o les viene innato o ha sido adquirido ese conocimiento pues, a lo largo de su experiencia profesional. Y también, y no es un ejercicio de ego, pero intento verme de vez en cuando, todo lo posible. Es verdad que bueno, la rutina te arrolla, como decíamos antes, y no siempre encuentro hueco para verme absolutamente todo lo que hago, ni de manera completa, de manera íntegra. Pero sí que, por ejemplo, las previas de los partidos me las intento ver, bueno, para intentar mejorar, ver en qué he estado más incómodo, qué podría haber hecho de otra manera, qué se puede mejorar. Y más aún este año con el reto del programa que estamos haciendo de Overtime a las 8:30 los domingos en Movistar Deportes, que es, bueno, pues la primera vez que yo llevo el peso de un programa de 50 minutos desde plató y con la complicación añadida de que cada domingo es un plato diferente porque cada domingo estamos en un campo diferente. Con eso mejoro mucho, pero intentas, desde luego, estar, bueno, pendiente de toda la actualidad. Yo lo que digo siempre a mis alumnos, que tú no te puedes considerar un periodista. Yo es que soy periodista de baloncesto. Yo no me considero periodista deportivo, me considero un periodista, me considero un comunicador. Tengo la suerte de trabajar en básquet, pero si Dios no lo quiera y tocamos madera, caso extremo, el año que viene Movistar Plus no tuviera ni la ACB, ni la NBA, ni la Euroliga, ni ningún tipo de baloncesto, pues yo tendría que reciclarme, ¿no? Y si quisiera seguir viviendo de esto. Y para eso, pues creo que tienes que estar, bueno, ser conocedor de la actualidad y que tu conocimiento vaya mucho más allá de una pelotita naranja. ¿Te da vergüenza el hecho de verte o de escucharte? No, como todo el mundo, la primera vez que escuché mi voz dije, este no soy yo, esto pasa mucho, mi voz en mi oído interno suena muy diferente a como suena por fuera
lo rechazas las primeras veces, te acabas acostumbrando y ya yo hace bastantes años que ya no pienso en, joder, pero si mi voz no suena así, ¿no? No me incomoda, pero es cierto que desde fuera, como te decía antes, puede ser percibido como, joder, qué pedante, Fran, que se ve a sí mismo. Bueno, pero me veo con la intención de mejorar, porque aunque tenga personas a mi alrededor, mi chica, que es periodista como yo, bueno, pues amigos, familiares que me dan feedback, pero creo que el mejor feedback es el de uno mismo. Total, y a mí más que un ejercicio de ego me parece un ejercicio de humildad, de tampoco negar la realidad y de no acomodarse sobre todo, o sea, el hecho de exponerte a tus propios fallos, a los propios errores percibidos que hayas podido tener. Vamos, yo desde el punto de vista psicológico lo intento hacer todo lo que puedo y todo lo que mi síndrome del impostor me deja, pero Sí. me parece lo más útil, más que de la incomodidad de escucharte a ti mismo, del hecho de decir, hostia, aquí hubiera dicho otra cosa o eso no lo puedo volver a repetir. ¿Cómo gestionas tu propia percepción del error del periodista? Que yo creo que será de las cosas más subjetivas que pueda existir, porque nadie te penaliza un error comunicativo al momento, salvo en redes sociales, que ahí te penalizan Claro. todo, yo creo, pero ahí en el momento es complicado. Y la autoexigencia que cada uno tengamos, Ahí ¿no? está. Que la mía al menos es muy elevada porque pues soy así. Yo me pido mucho a mí mismo y hay días de los que salgo cabreado de hoy no he estado bien. Y luego siempre pasa que te ves por televisión y dices, joder, pues si no ha estado tan mal como yo pensaba. Porque bueno, pues en el momento lo vives de otra manera y de manera reposada y en frío, pues igual encuentras otra óptica. Pero bueno, creo que esa autocrítica es fundamental, sí. Uh-huh. ¿Cómo surgió el tema de formar a otros comunicadores? Das clases en la Escuela de Periodismo de la Autónoma de Madrid, si no me equivoco, y luego en el curso de entrenador superior. También estuviste el año pasado. ¿Cómo surge y cómo es ese Fran Fermoso formador? Sí, pues es que me encanta, pero porque empecé entrenando. Bueno, empecé con 16 años, ya me saqué el primer título de monitor del primer nivel y ya luego pues fui subiendo escalones hasta en 2013 sacarme el título superior de entrenador. He estado 15 años entrenando. En el 2016 tuve que dejarlo porque mi vida no es compatible con entrenar. Tú imagínate a todo esto que te cuento, pues tener 3 entrenos por semana y el domingo un partido que cuando juegas en casa controlas el horario y le pones donde tú quieres, pero cuando juegas fuera, pues telefonazo va, telefonazo viene con 3 semanas de antelación para pedirle al entrenador del Estudiantes, oye, ¿qué tal si me pones el partido el domingo a las 8:30? Porque es que mira, tengo que ir a Andorra el sábado y vuelvo y tal, y luego bueno, pues no puedo. Era muy egoísta por mi parte y hacia mis jugadores y sus familias también, ¿sabes? El no tener una rutina establecida. El último año que entrenábamos los viernes, por ejemplo, el horario del viernes era a las 5 de la tarde con un equipo junior. Pues no es muy normal. Pero claro, tenía Euroliga a las 8 de la tarde, entonces tenía que entrenar a las 5 y pisar demasiado el acelerador por la M40 para llegar de un sitio a otro que tampoco es demasiado correcto. Así que dejé de entrenar, lo eché de menos un tiempo y lo sigo echando de menos, pero también te das cuenta del tiempo que tienes ahora para hacer otras muchas cosas. Pero lo que sí que tengo claro es esa vocación, bueno, pues formativa y ese afán didáctico y, bueno, pues como va de la mano, entiendo, de comunicar y tiene una parte también importante de psicología, ¿no? De llegar a la otra persona, de adecuar el mensaje para cada persona, individualizarlo. Y de la mano vino bueno, iniciar mi propio curso de narración en la Escuela del País, que está asociada a la Autónoma, como decías tú antes, cursos que doy en otros másters y desde hace ya 7 años para la Federación Española de Baloncesto, que me lo propusieron, fue idea del director del curso de entrenadores, que me dijo, ¿y esto? Hostia, pues es muy buena idea. Digo, pues es verdad que es un vacío que existe. Los cursos de entrenador enseñan técnica, táctica, psicología, gestión de grupos, planificación, preparación física, pero nadie habla de comunicar cuando pues es una de las bases de todo entrenador. Hacer llegar tu mensaje a jugadores, a tu director deportivo, a los padres, a la prensa. Y esa parte es la que intentamos un poco llenar. Y de ahí ya han venido luego pues otros cursos que estoy dando a empresarios, a emprendedores. Bueno, te das cuenta de que vivimos en una época donde todo el mundo necesita comunicar y bueno, no todo el mundo o tiene esas capacidades innatas que te he dicho que se encuentran a menudo en profesionales ajenos a la comunicación
o no han tenido la experiencia y les viene bien alguien que les cuente, bueno, y también los valore, porque la idea es hacer esos ejercicios, esos cursos muy, muy prácticos para que pues, podamos aprender. Si no haces las cosas es imposible aprender. Totalmente. ¿Qué papel crees que juega también en los entrenadores de formación? Esto es algo que estuve hablando con Anthony también el año pasado, que es esa diferencia a nivel de lenguaje corporal y comunicativa entre, por ejemplo, el entrenador europeo y el entrenador norteamericano, ¿no? A nivel de esa expresión de calma o por lo menos de llevar las cosas más por dentro. Aquí en España se estila pues una figura más autoritaria en lo que es lo verbal, más expresiva, más beligerante a veces. Aunque pese a que se está cambiando o vamos hacia una dirección, yo creo que bastante más equilibrada, ¿qué crees o cuál de peligroso crees que es el papel de ese principio de autoridad de entrenadores como Jasikevičius, como también lo fue Lasso en su momento, para que los entrenadores vean que a veces piensan que esa es la única forma de hacer llegar un mensaje, lo cual desde mi punto de vista creo que puede ser arriesgado, ¿no? Los sargentos ya no se llevan en el año 2023, eso lo tengo claro. Uno de los que mencionas, Jasikevičius, se dio cuenta hace año y medio de que con solo palo y ninguna zanahoria era imposible llegar a sus jugadores. Bueno, en dinámicas ganadoras, pues eso sigue con piloto automático, pero en el momento en el que viene alguna derrota y la cosa se tuerce, pues todo se resquebraja sin que te hayas dado ni cuenta. Y uno de los motivos es esa comunicación y esa manera de llevar el grupo. Pero creo que hay tantos comunicadores y tantos psicólogos, si me lo permites, como entrenadores. Y cada uno tiene que ser fiel a su propia identidad y a su esencia. Y bueno, probablemente sea fácil generalizar como lo has hecho, ¿no? Decir, bueno, en la NBA y en Europa, y seguro que es así, pero luego yo en la NBA mismamente no es lo mismo ver a Eric Spoelstra, un entrenador con más carácter o más impulsivo que el maestro Zen Phil Jackson, que era capaz de dirigirse a sus jugadores sentado sin moverse y casi sin torcer la mueca. Bueno, creo que importante es tener esa empatía con el jugador y ser fiel a uno mismo, no impostar nada, no mentir, porque al final el jugador que convive contigo te cala. Tú no eres así. Veo a menudo, ¿no? Sobre todo desde hace años que se televisan los tiempos muertos, pues algunos entrenadores también profesionales que montan unos teatrillos lamentables. Y es que se ve desde fuera. Y si lo vemos nosotros, que no estamos dentro del grupo, ¿cómo no lo va a ver un jugador que convive 5 o 6 días por semana con ese entrenador y que en el momento en el que estás arrodillándote, enseñando la pizarra con la cámara encima, sabe que estás iniciando un teatrillo? Y ahí pierdes al grupo, eso lo tengo claro. Y de eso que hablaba de ser fiel a tu estilo, yo creo que es lo que también juega muy a favor de lo de no generalizar, porque tan arriesgado es o tan poco profesional el vender un entrenador más relajado cuando a lo mejor mi personalidad es de ser más expresivo y ahí es donde me muevo bien, como viceversa, ¿no? Aquí en ningún momento estamos castigando ni criticando simplemente la expresividad, pero a mí en una jornada de psicología de baloncesto que organizo vino Jaume Ponsarnau este verano pasado y para mí puso una metáfora que fue excelente desde un vídeo de un homenaje de Sting a Bruce Springsteen, ¿no? Entonces Sting en ese homenaje no pretendió en ningún momento caracterizar ni caricaturizar el estilo de Bruce, sino que le hizo el homenaje pero desde la propia faceta, desde el propio flow de Sting en este caso, y creo que eso es muy representativo en el caso de los entrenadores, porque cada uno tendrá su estilo, cada uno tendrá su personalidad comunicativa, pero en ningún momento debes forzar la maquinaria para ir en contra de lo que supuestamente va a funcionar mejor, porque es lo que tú dices, es cuando ni te compran el discurso, que yo creo que es lo más importante, y luego que a largo plazo, si los resultados encima no te acompañan, pues digamos que estamos anticipando el acabose. O el sarcasmo, por ejemplo, pues cómo no va a ser positivo para un comunicador el tener sentido del humor y utilizar el sarcasmo para romper ciertos momentos de tensión, para llegar al grupo, para llamar la atención, pero no todos tienen el sarcasmo de Moncho Fernández en Obradoiro, esa retranca gallega que tiene y un tío pues que es gracioso y eso le ayuda.
pues qué bien que él tenga esa herramienta, pero los que no la tengan, pues tendrán que encontrar otra manera. Lo que pueden hacer es forzar ser graciosos, porque es que veo que a Moncho le funciona. A ti igual te funcionan otras cosas. Totalmente. ¿Qué entrenadores dirías que usan muy bien esa faceta comunicativa desde tu punto de vista? Al final has visto millones de partidos. No tiene por qué ser solo ACB, sino también NBA. Pero ¿cuál dirías que son espejos Muchos, a ese nivel? muchos. Popovich me parece un genio manejando situaciones, no solo más allá de la caricatura con la prensa, donde a veces pues el tío responde con monosílabos y un poco alimenta ese personaje de soy distante a veces de manera sarcástica con la prensa, sino sobre todo por las intrahistorias que lees o que conoces o que te cuentan de cómo gestiona con sus jugadores, de cómo es capaz. Hace poco le escuchaba a Héctor Messina, que ha sido ayudante suyo muchos años, ya lo sabes. Bueno, pues cómo es capaz de, incluso a todo un Team Duncan, de echar una bronca monumental y luego esa memoria del enfado, de cómo ya se me olvida 15 segundos después y donde te estaba echando la bronca del siglo, 15 segundos después, pues ya te estoy o contando una gracia o vacilándote o enseñándote algo o dándote apoyo y cariño porque en ese momento lo necesitas. Y esa memoria del enfado me parece que nadie la lleva como Popovich, que por eso tiene ya 70 y tantos años y ha conseguido todo lo que ha conseguido. Pero me parece que tenemos muy buenos entrenadores en España. Sin embargo, en comunicación creo que hay mucho por mejorar. Creo en general, y lo ves desde fuera, yo no estoy dentro de un grupo de entrenamiento, pero con todo lo que veo en ruedas de prensa, en bueno, cualquier declaración pública, tiempos muertos en clinics. Clinics, eso está al alcance de cualquiera, no tienes ni que asistir presencialmente, los colgan en YouTube. Y ves, bueno, pues cómo no se le ha dado durante muchos años valor a la comunicación y cómo es de importante y que ahora por fin se está poniendo el foco ahí. ¿En qué pilares te centras cuando vas a los cursos a formar a entrenadores? ¿Cómo intentas segmentar o priorizar cosas que desde tu punto de vista y también desde lo que has visto fuera que consideras que no se debe hacer? Un poco esa vía negativa, el seleccionar a dónde no quiero ir, ¿no? ¿En qué Sí, te centras en ese aspecto? bueno, son muchas cosas, casi todos son conocimientos prácticos, pero no sé, por ponerte algunos ejemplos, la musicalización. Hay muchas personas que tienden, especialmente en clinics o ya ni te cuento, en aulas de universidad como docentes, a utilizar una musicalidad que simplemente les hace estar en una zona de confort, pero que acaba siendo cansina y repetitiva, como si fuera una voz robótica. Y no, el lenguaje lo que nos permite precisamente es aplicar sentimientos y bueno, darle un poco a cada palabra una intención a cada frase. No te dejes llevar como si fuera, bueno, pues una voz creada por inteligencia artificial. Eso es algo súper habitual, pero ya no solo voy a la comunicación verbal, sino a la comunicación no verbal. ¿Qué postura tenemos al hablar? De lo que cuesta adueñarse de un escenario, como decíamos antes, la gesticulización, no me salía, gesticulizar, no me salía. Bueno, pues son muchas cuestiones que al final la mayor parte de los alumnos nunca han caído en esto. Cuando lo ves en otros y lo ves en ti mismo grabado, que esto yo es un ejercicio que hago a menudo, pues ahí sí que te das cuenta. Bueno, cada uno tiene su propia herramienta, que es la voz, pero luego se pueden hacer milagros con una voz muy normalita y ser muy mal comunicador con la voz más grave y sonora y rotunda y preciosa que te puedas imaginar. Son muchas cosas. Esto es lo que respecta a hablar en público, pero ya ni te cuento a la atención a medios de comunicación, a hablar en televisión, redes sociales, bueno, muchas formas de comunicación que hay en el año 2023. Estando tú como interlocutor precisamente en esa atención a medios, ¿qué cosas tienes claras que no son ni efectivas ni o que a ti personalmente te parecen, pues bueno, el ABC de siempre, de la salida sencilla y poca
poca chicha en lo comunicativo y obviamente pues también tiene una consecuencia en lo periodístico, que también el contenido pues está siendo muchísimo más plano y el efecto que genera eso pues es prácticamente nulo, ¿no? Pero tiene que ver con el poco peso jerárquico que tienen en los clubes los departamentos de comunicación. O sea, yo estoy convencido que lo que veo yo lo ve el jefe de prensa del Barça, del Madrid, del Obradoiro, del Breogán, pero igual no tienen pues esa voz para decir al jugador que así no estás vendiendo el producto, chato, que para vender el producto necesito que te dirijas de otra manera a los medios, necesito que estés receptivo, necesito que, como pasa en la NBA, que los vestuarios se abran hasta media hora antes del partido y se abran a los 15 minutos de acabar el partido y que no se abren para que un jugador te responda con monosílabos del fútbol es así 11 contra 11, sino se hace con una intención de vender un producto, de vender a tus Cleveland Cavaliers, de vender la NBA, pero también de venderte a ti como jugador, porque al final los jugadores más carismáticos y más vocales suben su valor en el mercado. Eso es así, todo el mundo quiere tener a un jugador que hable bien en los medios y que hable bien al grupo y que tenga una personalidad propia. Si todos nos convertimos, como decía antes, en robots respondiendo las mismas tonterías siempre, no solo estás dañando el producto, sino estás dañando a tu club y te estás dañando a ti mismo. Y eso aquí en España cuesta entenderlo. Y es tan fácil como encender la televisión y poner un partido de NBA, una rueda de prensa, una entrevista y notas otra manera, ¿no? Y no es como diría Goyo Jiménez, es que como son los americanos. No es una cuestión de darle valor a la comunicación. De todo lo que hay detrás, que muchas veces nos quedamos en esa frase y pocas veces bajamos al iceberg. Hubo una vez en España que esto ha pasado más veces, ¿no? De gente respondiendo, "Bueno, es que si aquí se abrieran los vestuarios a la prensa, no sé qué, igual te robaban una camiseta". Bueno, pues si esa es ya la manera de pensar que tenemos ya, pues ya apaga y vámonos. Bueno, yo allí aluciné, estuve viviendo un año en Miami cubriendo cada noche, cada 2 noches o cada 3 noches cuando jugaran los partidos de Miami Heat. Hostia, no sabía. En la 2006-2007, que es, por desgracia, fue el año siguiente a que ganaran en el anillo Shaquille O'Neal, Dwayne Wade y compañía en el 2006, y el año siguiente ya fue un poco bastante peor y perdieron en primera ronda contra Chicago Bulls. Y bueno, pues para mí aquello fue un máster de un año en realidad, no solo de ver a mis ídolos, como decía antes, y perder poco a poco esa visión romántica por el hecho de estar entrevistando a Shaquille O'Neal, sino también de ver de cerca lo que es el marketing, lo que es la comunicación y lo que es la NBA a la hora de vender sus propias historias. ¿Te pone igual de nervioso que entonces? A la hora de, ¿Cuándo? a la hora de trabajar, de narrar. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Hombre, claro que tienes ahí ese pica pica, ese revoloteo de mariposas ahí cuando inicias pues un programa nuevo, un partido importante, pero no, la verdad es que por suerte o por desgracia no siento nerviosismo, no, tienes ganas de hacerlo lo mejor posible y eso es lo importante, que tú quedes contento con tu trabajo y busques tu propia excelencia y la de tu equipo. No puedes pretender querer gustar a todos, porque eso no va a ocurrir. Ya ni te cuento en un Madrid-Barça. Ayer yo me reía, me llegaban mensajes de no sé qué, el merengue de Fran Fermoso, no sé qué, y a los 3 minutos, pero si es que esto es una vergüenza, vaya televisión del Barça que es Movistar y Fran Fermoso pagado por y te das cuenta y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo de crispado y cómo de polarizado estará esto para que dos personas, bueno, muchas personas diferentes, piensen de manera opuesta e interpreten el mismo mensaje de manera completamente opuesta? Pero insisto, esto es una minoría. La mayoría disfrutan del básquet y bueno, es lo que intentamos, dirigirnos a todos, incluso también a los que están simplemente volcando odio y basura en redes sociales. Pero a esos o bloqueo o silencio. Ya. ¿Has tenido que trabajar tu gestión de redes sociales con ese Bueno, respecto? tengo la suerte que mi chica, que es periodista, como te decía antes, pues también controla mucho de esta materia y bueno, pues me va asesorando u otros amigos que tengo y al principio es verdad que yo era
hace no tanto, ¿eh? Incluso creo que tengo algún tuit por ahí en el que lo verbalizo, de intentar creer en la condición humana y en la bondad humana y en la capacidad de reflexión del ser humano. Pero ya te das cuenta de que no, de que estamos en una época en la que hay personas que da igual lo que tú hagas o digas, van a pensar que tú eres del Madrid o van a pensar que eres del Barça, da igual como te puedes cantar desatado el matazo ayer de Satoransky o la canasta de Campaso, da igual, tienen ya su manera de pensar y también un poco pues propio Twitter, ¿no? Y el algoritmo bueno, todo a tu alrededor, no solo las redes sociales, te lleva a que no te bajes del burro y a retroalimentarte y decir, mira, si es que los demás piensan como yo. No son los demás, son esos pocos mensajes que Twitter quiere que tú leas que coinciden con tu manera de pensar. Aplíquese esto a política, a deporte o a lo que queramos. Y el propio escenario que genera Twitter, que lo que refuerza es precisamente esa polarización. Claro. Y el no salirse de lo que es la opinión de uno. Y que una frase que leí yo hace poco que me encantó, que es que el 99% de las cosas que dice este tipo de gente por redes jamás la dirían en la calle, bueno, cara a claro. cara. O sea, jamás te lo Yo dirían. lo he contado en más entrevistas, que creo que empecé a narrar por la noche en 2013, ¿no? NBA, primera vez en directo y en pantalla y tal. O sea, llevo ya 10 años. Pues en esa primera temporada, en la 13-14, pues recuerdo una mañana que me desperté y ponía ojalá aparezcas muerto, @franfermoso. Hostia. Lees eso y dices, hostia. Yo me preocupé y dije, a ver si va a haber aquí un pavo con un bate de béisbol aquí en el portal de mi casa esperándome. Y luego ya te das cuenta, pues eso, que hay auténticos indeseables que se dedican a soltar en Twitter pues la mierda que nunca se atreverían a decir a alguien en persona. Y como vale todo, y eso era el 2013, 10 años después estamos bastante peor. Sí. Bueno, pues ya por desgracia lo normalizas y como te decía antes, pues bloqueas o silencias, sigues con tu vida y lo más importante es que seas coherente y que busques tu propia excelencia y la de tu equipo. Si se me permite el dato, Fran, psicológicamente funciona mucho mejor silenciar que bloquear, porque el bloqueo es como una manera de darle la razón al otro Sí. Y el silenciar es simplemente una extinción de, mira, no te voy a hacer puto caso y ya está. Empecé a silenciar, lo que pasa es que con silenciar solo silencias esos mensajes, pero te siguen llegando las conversaciones donde están esos mensajes. Y al final esos individuos a los que silencias participan de conversaciones con el mismo tono tóxico que el que ellos aplican. Así que según la gravedad del mensaje, pues o silencio o bloqueo. Obviamente. Pues justo te iba a preguntar si era algo que percibías solo en contexto ACB, pero por lo que me has dicho en NBA te pasa sí, igual. Mira que no hay tanto amarillismo en... No, a mí me parece un fenómeno extraordinario que cuando yo era pequeño, yo era fan de los Utah Jazz. A mí me encantaban Stockton y Malone. Y bueno, como todo el mundo iba con Jordan y con estos Chicago Bulls, pues yo iba con los otros. Y además, bueno, pues era el baloncesto que a mí me gustaba y Jerry Sloan y bueno, pues ese equipo pequeño, humilde, que reta al grande y a la estrella mediática. Me gustaba también ese storytelling. Pero yo nunca me hubiera puesto a escribir mensajes en una red social como fanático de los Utah Jazz y con Stockton no te metas porque voy a tu casa y te parto las piernas. Y bueno, estamos en un nivel, como decíamos, que esa crispación y esa toxicidad afecta a todos los niveles. Y también esa radicalización del mensaje y de las posturas, que parece que para que seas de Oklahoma City Thunder tienes que ser muy de Oklahoma City Thunder y llevar la bandera de los Thunder o con jugadores, ¿no? Con jugadores como Westbrook, ¿no? Que ahí o los amas o los odias, ¿no? Últimamente más los odias que los amas porque están más de bajón, ¿no? Te encuentras, pues, bueno, le ha arreglado un poco el final con los Clippers, le ha salvado un poquito. Sí. Pero de verdad que te encuentras con posturas tan extremas que nunca te imaginarías de equipos que están a miles de kilómetros de distancia. Pero también la parte buena, que así lo leo yo, es, bueno, vale, eso significa que el básquet cala mucho y la NBA en este caso cala mucho a la gente, no solo la ACB por cercanía, sino, bueno, pues por simpatía y por ese, bueno, amor por el deporte y por un equipo en concreto.
le veo una aplicación mucho más positiva que negativa, como en general a las redes sociales, y por eso me mantengo en ellas y hago partícipe a los interlocutores, a los espectadores durante una retransmisión. Y mira que no es agradable estar con el Twitter abierto en un Madrid-Barça y leer algún que otro mensaje con algún improperio, pero la parte positiva es que te llegan también interacciones que enriquecen la retransmisión. Sí, que al final del día lo que más ruido hace es todo lo que estamos hablando ahora, pero la tendencia normalmente suele ser a ganar. No sabría decirte un porcentaje, pero el 98% de los mensajes que te llegan pues son de gente que quiere aportar a la retransmisión o que les ha gustado, pero tampoco me fijo mucho en ellos, que igual que no le doy mucha importancia al insulto, tampoco se lo doy al elogio desmesurado, lo agradezco y contesto siempre a los mensajes, pero que también le doy esa importancia muy relativa. Yeah. Hablabas de ese storytelling de los Utah. En tu propio trabajo, en tu propia carrera, ¿cuánto tiempo le dedicas a forjar una creatividad que luego te dé esa chispa de la improvisación en el propio... cuando el fuego está ahí bien candente, en el propio directo? ¿Y cuánta seguridad te genera el tener tu propio guión también, para ser también desde la flexibilidad, tener un poco esa estructura por si hay ciertos momentos donde te tengas que generar un poco esa base o que no dé tanto vértigo, ¿no? El exponerte a ese contexto de incertidumbre? Sí, supongo que me hablas de carrera profesional, no de la carrera en la universidad, ¿no? Sí, de tu propia carrera como narrador, exacto. Yo siempre hablo de esa improvisación guionizada, que llamo yo. Que la improvisación existe, pero que hay un guión detrás en un partido. ¿Qué guión existe en un partido? Si tú no sabes lo que va a ocurrir, no sabes si en la siguiente jugada Satoransky va a hacer el mate del año, ¿no? Pero bueno, sí que en otro tipo de discursos, en un programa, por ejemplo, pues claro que sí que llevas ahí un guión un poco previo y a partir de ahí empiezas a construir. En una narración es diferente, porque tú no sabes lo que va a suceder. Entonces, es estar atento, es ser rápido de ideas, que al final eso también, supongo que hay una parte innata, pero hay una parte también adquirida de muchas retransmisiones a tus espaldas y de aprender de ti mismo, de aprender que si te estás metiendo en un jardín sin salida, pues que cortes cuanto antes porque te va a atropellar la acción y el mate de Satoransky solo va a ocurrir en un segundo determinado. No vas a poder narrar en diferido, que es algo que siempre comento a mis alumnos, que es de las peores cosas que se puede hacer como narrador, narrar en diferido, narrar 2 segundos tarde porque estés hablando de otra historia. Pero bueno, vas aprendiendo. Sí, diría que esa improvisación, esa capacidad para improvisar es innata, supongo, que cada uno, pues hay quien la tiene más, quien la tiene menos, pero las tablas sí que se adquieren y en esas tablas se basa y se edifica esa improvisación, eso lo tengo claro. Igual que en un partido, pues muchas cosas de las que vas aprendiendo cuando estás allí en el campo. Que típica pregunta que me hacen, ¿no? ¿Y qué prefieres, narrar NBA o ACB? Pues digo que ACB porque ACB estoy en el campo y en NBA, por desgracia, no estoy en el campo. Claro. Y prefiero estar allí, prefiero estar a pie de pista y ver cuando yo quiera mirar hacia donde yo quiero, porque igual la tele te está mostrando el partido y cómo Westbrook lleva la bola, e igual la atención no está ahí, realmente está como en el banquillo LeBron James está discutiendo con Haslem por no sé qué, y eso lo cuento si yo estoy allí y si estoy preparado para mirar allí. Entonces, es tener ojos en todas partes mucho más allá del balón. Es como aquello del dedo y la luna y a dónde hay que mirar. De hecho, hiciste ahí un vídeo súper chulo, creo que fue en los playoffs del año pasado, como que tú ibas pasándote por todos los espacios donde teníais cámaras y diferentes tipos de retransmisión, y precisamente comentaba ese ejemplo de si en algún momento hay que atender a algo que no sea la bola, también tenemos ese control por si hay que darle su propia importancia narrativa a ese momento, claro. Es que tenemos un equipazo detrás y ese es un gustazo a nivel personal y profesional viajar con ellos cada fin de semana. Y bueno, pues plantarte una Copa del Rey, por ejemplo, con 19, 20 cámaras, pues es una barbaridad y es un lujazo para el espectador y para nosotros. Pero bueno, necesitas que delante de esas cámaras, pues el narrador sepa dónde mirar. Porque si solo vas a contar lo que ya está viendo el espectador... Mis amigos siempre me vacilan, ¿no? Los que no se dedican a esto, y dicen, pero si es que yo no, si es que eres un estafador, pero si tú te dedicas a contar lo que la gente ya está viendo.
Digo, bueno, es una manera de verlo, ¿no? Pero otra es que intentas aportar un plus a lo que la gente ya está viendo. Ujú. Te preguntaba por esa improvisación, pues recuerdo un momento, bueno, para mí fue bastante especial, que fue el último partido del Granada Juventud de la temporada pasada, que aparte de porque tuviera el lujo de participar con vosotros, pero luego estuve viendo cortes del partido y hubo un momento, no sé cuál, qué triple fue, pero fue uno de Broble, me digo qué número de triple, porque metió en ese partido, no sé cuántos metió. Y tú saltaste con una frase que para mí fue, sí, hostia, o sea, ¿cómo realmente hace que dijiste? Es un poema de Lorca, porque hizo una Dije eso. jugada y creo que fue una step back de los suyos clásicos, ¿no? Y la metió y dijiste, estabas como comentando la jugada, que creo que fue un triple, si no fue en el último segundo, fue raspado, y saltaste un poema de Lorca y ahí dije, y además justo coincidió que estábamos estábamos sentando las bases de lo que hoy ha sido esta conversación por Twitter. Y dije, joder, es que realmente me parece un ejemplo de tener esa salida y de tener esa chispa para salir con ese tipo de ejemplos, que yo creo que también la creatividad se vende como algo esotérico, pero que son muchas horas, como Ya. tú dices, de comentar, de leer cosas que no sean baloncesto, de tener un poco ese conocimiento tácito de la propia vida, ¿no? Y de abrir los ojos también y de sentirte con libertad para decir lo que quieras y narrar fiel a tu esencia. Y Uh-huh. a mí si un día me apetece cantar, porque es lo que me sale, pues canto. El otro día en el Palencia Barça o el Benite y Adoremus, pues me puse a cantar eso que Beirán, que se estrenaba conmigo, pues se quedó ahí con la cara un poco desencajada, pero yo creo en eso y nunca nadie en mi empresa me ha venido a decir, oye, Fran, que sea la última vez que cantas en una retransmisión. Entonces, también esa libertad que te dan para que, bueno, desarrolles tu propio estilo, que es lo mejor que puedes hacer como profesional. Beber de otros, hablábamos antes de Roberto Brasero o de otros de baloncesto, de Andrés Montes y muchos otros, Sixto Miguel Serrano, Manolo Lama, te podría dar 1000 referencias cuando yo era joven que nadaban básquet o fútbol, pero desarrollar tu propio estilo. Yo creo que ahí, no sé si estarás conmigo, también juega muy a tu favor o al favor de la gente que lo haga así, el tirarte un poco a la piscina, ¿no? El exponerte y el no quedarte con esa palabra en la boca, sino decirla, y ya será la propia experiencia la que decir, vale, pues me he pasado, me quedo un poco más corto la próxima vez, o decir, joder, estoy a gusto con esto, me ha ido guay, la gente lo ha recibido como tal incluso, ¿no? Que al final, si no nos exponemos a ese potencial error o a ese potencial fallo, realmente el aprendizaje se va a ver muy limitado, ¿no? Sí, sí, así era, bueno, pasado, lo diré en presente por si algún día vuelvo a entrenar, así he sido siempre como entrenador, el fomentar también un básquet a la carrera, dándole libertad al talento, porque es el básquet en el que yo creo, me está encantando este año el Girona de Salva Camps, porque están jugando bastante a eso, a mucho talento creador, ahí con Kino Colón, con Juan y Marcos, con Niro Egbu, con pequeños, y bueno, pues exponerte a que un día igual estás fallón y pierdes muchos balones y fallas muchos triples porque estás desatando ese talento a la carrera, pero a la larga te va a ir bien y como le ha pasado a Ito García Reneses en un básquet pues con esa mentalidad durante muchos años, los jugadores van a crecer. Aplicado eso a la vida o a la narración o al periodismo, pues más de lo mismo. Creo que si tú permites al narrador desarrollar ese estilo propio, pues va a crecer. Y lo normal es que crezca el medio o crezca la retransmisión con él. Totalmente. Y ya, Fran, dos preguntas totalmente personales que, pues, ya que te tengo aquí, te voy a aprovechar, ya esto fuera de lo psicológico y lo comunicativo. Lo primero, por lo frecuente, o lo reciente, mejor dicho, de la noticia, ¿qué te parece lo de Lillard? Y posteriormente lo de Holiday con Boston, que yo creo que le da un poquito ahí de salsa, ¿no? Sí, Al asunto. yo, o sea, nunca hubiera pensado que Lillard iba a tardar tanto tiempo en salir de Portland. Y yo creo que él ha pecado de ser demasiado profesional. Y está feo decir esto, pero es que hace ya bastantes años, yo diría que desde el año 99, que hubo aquel traspaso de Steve Francis porque se negaba tras haber sido drafteado por Vancouver Grizzlies, yo solo tengo, lo recuerdo como si fuera ayer, y creo que se involucró a 13 personas, a 13 jugadores diferentes y a 13 franquicias para que Francis no recalara en Vancouver Grizzlies, sino que llegara a Houston Rockets. Eh,
bueno, pues yo seguro que los hubo antes, pues yo recuerdo ese ejemplo. Y desde entonces ha habido muchos en estas 2 décadas y media donde el jugador no está contento en un sitio y fuerza el traspaso. Pero de Lillard veíamos como, bueno, pues que no estaba contento, pero que tenía paciencia y esperaba. Y ese equipo no iba a reconstruir. Ese equipo es uno de estos, que ahora sí, ahora puede ser que vayan a reconstruir, pero con la situación que tenían antes, estaban en esas aguas internacionales donde ni subes ni bajas. Y como encima físicamente ha tenido demasiados problemas, pues era una pena, porque me parece un jugador muy infravalorado, o no sé si la gente lo valora, pero lo que está claro es que su currículum no está en el peldaño de su calidad. Eso es lo Estoy que de yo acuerdo. creo. Así que ojalá ahora cambie el cuento. Parece que va a cambiar. Pues mucha expectativa por ver cómo congenian y cómo funciona eso. Ujú. Pero a mí Lillard me gusta y me cae bien, porque igual que te digo que creo que otros lo critico por haber sido demasiado buen profesional, también lo valoro por eso. Y tengo la sensación de que debe ser muy buen tío, este Damian Lillard. Ujú. Yo no sé si tú sigues el podcast de JJ Redick, pero tiene una No entrevista siempre, pero a menudo, sí. con Lillard, creo que fue a Eso mediados no de lo la he visto. temporada pasada o finales, y a mí me parece un tío, vamos, con un discurso, hablando de jugadores buenos comunicadores, me parece un tío con la idea muy clara y que se alinea muy bien en lo verbal también, que obviamente forma también parte de lo que eres tú. Uh-huh. Y, Fran, ya esto es una pregunta que también psicológicamente me llama mucho la atención, pero hay un término que a mí me encanta, es un término de empresa, pero realmente juega el factor psicológico, que es la falacia del costo hundido, ¿no? Que nos dice algo así como que cuanto más dinero, tiempo, recursos, esfuerzo invertimos en algo o en alguien, más nos cuesta como detectar el momento de decir basta, ¿no? Y yo creo que en los hermanos Hernán Gómez, en cierta forma, se ha dado un poco ese escenario en su etapa en la NBA, porque lo han intentado por activa y por pasiva. Juancho es más franquicias que Billy, pero al final los dos han tenido esa intentona o ese no parar hasta intentar ver si había ahí realmente un fruto de que surgiera. Y los dos han decidido romper su costo hundido este verano para buscar otro tipo de oportunidades o más protagonismo. Eh, ¿Tú has visto como ese patrón en los jugadores españoles que no han tenido, pues, no sé si llamarlo suerte, cualquier término yo creo que le haría injusticia porque la experiencia es la de ellos y eso nadie lo podrá negar? Pero sí, a mí yo creo que psicológicamente a mí me gusta que hayan dado ese paso atrás y hayan dicho hasta aquí porque la experiencia es la que es y los ejemplos y el caso, pues no, la verdad es que no animaba a la esperanza ni mucho Sí, menos. en el fondo me siento identificado y seguro que todos. O sea, ¿cuántos de los que te escuchen este podcast, pues si les llegara la oportunidad de jugar en la NBA, no intentarían agarrarse a ella año tras año, tras año, tras año? 100%. Y encima la NBA es una liga difícil y muy peculiar, también más aún para un jugador europeo, aunque menos que hace 30 años, pero sigue siendo difícil para un jugador europeo que no viene con un estatus de estrella. Y a veces es un tren que no te subes y no estás donde debes y no tienes suerte con tu equipo. Yo te voy a poner un caso extremo. O sea, estoy convencidísimo de que Stephen Curry nunca hubiera sido Stephen Curry si no hubiera caído Steve Kerr en los Golden State Warriors. Stephen Curry no era este Stephen Curry con Mark Jackson. Y seguro que igual sin Draymond Green en el equipo, Stephen Curry no hubiera sido Stephen Curry, hubiera quedado como un enorme tirador, pero no como un equipo capaz de hacer una dinastía. Y a esto es lo que quiero decir, que a veces son fruto de las casualidades, el que a veces de una buena planificación o de una buena idea, pero a veces son casualidades el que un jugador triunfe más o menos en la NBA. Y cuando decides, cuando dices basta, cuando dices ya no más, pues es difícil, porque igual tú piensas que tienes nivel para demostrar algo y llevas 7 años, como era el caso de Billy Hernán Gómez, y no ha podido demostrarlo. Y encima con la amargura de ver que tus mejores años fueron tus 2 primeros años en los Knicks. Es como, yo mostré un nivel y desde entonces no me han dejado mostrarlo, aunque a priori el escenario pues era más proclive a que, bueno, pues con menos jugadores interiores, como el último año en Pelicans, donde hasta Jason Hayes estaba por delante en rotación. Cosas extrañas que han Viniendo pasado. del MVP del europeo, en fin. Cosas muy extrañas. Y a veces son etiquetas que reciben los jugadores. En el caso de Billy, pues mal defensor o jugador que hace muy buenos números en ataque, pero luego son etiquetas.
o a veces simplemente son ideas de un general manager que lo que quiere es pues, subir el valor de mercado de este para traspasarlo, o de este porque es amigo de la gente, o de este porque por los motivos que sean. O el caso de Juancho, el ir rebotado de una franquicia a otra. Él sí, en su caso, podrá hacer más dinero en la NBA, pero seguro que sin saborear lo que es ser un jugador consolidado en la NBA. Entonces, yo me pongo en su lugar y probablemente habría aguantado aún más a ver si me llegaba una oportunidad para lo que yo creo que yo merezco. Y eso es difícil, ¿eh? El verlo desde fuera, ¿no? Y el salirte y verlo desde arriba, decir, es el momento de salir de este bucle, sí, de esta onda. Bueno, creo que hay que darle mucho valor a esto. Y aquí yo muestro mi sorpresa porque el Real Madrid no se hiciera con ninguno de estos dos jugadores. A mí me ha llamado mucho la atención. Porque incluso teniendo a Tavares, bueno, seguro que económicamente habrían llegado a un acuerdo y Billy le habría, y lo ha verbalizado, le habría encantado ir al Real Madrid. Pero me alegro, por otro lado, de que vaya al Barça porque, bueno, es un enorme jugador y si no va, o sea, que fuera a España, fuera donde fuera, eso lo tenía claro. Cosa que, por desgracia, no ha pasado con Juancho y que ojalá, creo que son 2 años de contrato los que tiene, ojalá dentro de 2 años pues venga para acá, para el Madrid, para el Barça, para el Valencia Basket o para el Breogán. La pitada Billy se la llevó igual, aunque él quisiera volver al Madrid. No tanto. O sea, pensaba que iba a ser más. No sé si fue por ser tercera jornada de Liga, que la gente todavía está calentando. Es casi pretemporada esto, es casi verano. Sí. Porque quiero pensar que también hay una parte de que, bueno, pues que a Billy se le ha querido mucho en el Wizzing y que hasta Billy ha ido de aficionado a animar al Real Madrid en muchas ocasiones. Yo creo que al final la gente entiende que son profesionales. Yo lo digo siempre cuando veo esto, ya que lo que para ti es un hobby que ves por televisión o que vas al campo, para estos señores es su trabajo. Entonces es normal que busquen su mejor oportunidad laboral, como tú harías en tu profesión como abogado, como mecánico o como médico. Total. O yo como periodista. Pues quizás si me llama la competencia pasado mañana y me ofrece el doble de dinero y una mejor oportunidad profesional, igual a mí me encanta donde estoy, pero igual valoro que estoy mejor en otro sitio. Y eso lo haríamos todos en nuestras profesiones, pero sin embargo pensamos que los jugadores tienen que ser fieles a un escudo. Que fieles ni que fieles, que viven de ello, que son profesionales, que toda su familia depende también de esas decisiones. Y eso tenemos que tener esa empatía para con ellos, aunque nos pueda doler como aficionados de un equipo determinado. Totalmente. Pues Fran, hablando de casualidades, igual que a Curry le pusieron a Steve Kerr en el camino, pues para mí ha sido un placer que hayamos coincidido en tiempo y espacio hoy aquí, porque de verdad que, bueno, ya con lo del final agradable, por suerte, del Granada en la última jornada del año pasado, el poder verte de tan cerca y seguir tu trabajo, y además pues todos los años que ya personalmente te he dicho que me parece uno de los mejores comunicadores que hay. Muchas gracias, hombre. Y pues que ha sido un placer que estrene esta 4ª temporada de Psych and Roll. Espero que haya estado cómodo, que haya estado... Me ha gustado mucho, muy diferente, y estas son las entrevistas que molan porque te sales de lo habitual. Y te dejo pues estos últimos segundos para que te despidas como guste y despida a la gente que nos ha estado siguiendo hasta ahora. Nada, pues un placer, que disfrutemos del básquet y que disfrutemos de la vida. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.